Heredan ministros 65 casos fiscales a la nueva Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió posponer la resolución de un importante caso que definirá cómo deben manejarse los recursos de revocación en temas fiscales, es decir, los mecanismos que los contribuyentes, ya sea personas físicas o morales, usan para impugnar decisiones del SAT relacionados con el pago de impuestos. El aplazamiento fue solicitado por el SAT y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, instancias que pidieron esperar a que se integre el nuevo pleno de la Corte antes de tomar una decisión definitiva. La mayoría de los ministros y ministras votaron a favor de esta solicitud. Actualmente, los créditos fiscales determinados por el SAT pueden ser impugnados mediante un recurso de revocación ante el propio organismo. La resolución correspondiente puede ser recurrida posteriormente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de un juicio contencioso. Al respecto, el SAT denunció una contradicción en los criterios que están siendo aplicados por los distintos tribunales cuando juzgan un caso de este tipo. En concreto, se discute si la autoridad fiscal debe volver a notificar un crédito fiscal cuando el contribuyente dice que no lo conocía. Según el SAT, si no se aclara este punto, se podrían perder muchos recursos públicos. La ministra Lenia Batres apoyó el aplazamiento. Señaló que esta medida busca dar más certeza legal y evitar decisiones distintas en casos parecidos. Se espera que la Suprema Corte fije un criterio claro y definitivo para que esa sea la ruta que guíe a jueces y magistrados al resolver asuntos de esta naturaleza. A la fecha, existen al menos 65 casos similares en juzgados del país que pueden resolverse con dos criterios contradictorios, lo que debe ser aclarado por el máximo tribunal del país antes de que se entre a la resolución de los mismos. Esta contradicción de tesis había sido denunciada por el SAT desde el pasado 24 de abril, pero no fue turnada a ponencia y su análisis quedó pendiente. Por eso los ministros acordaron esperar a que el nuevo pleno entre en funciones para discutir el tema. Tal decisión fue respaldada por los votos de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Lenia Batres Guadarrama y Margarita Ríos Farjat. Pues ahí está la situación en la Corte, que ya decidió heredar estos al menos 65 casos fiscales a la próxima Corte, que será integrada por ministros y ministras ya electos mediante voto popular. Así es. Y dos aspectos que me parecen muy relevantes, estimado Sergio. El primero de ellos, pues que son 65 casos de grandes empresas con asuntos de créditos fiscales multimillonarios. Son 65. Es decir, no son solamente los de Salinas Pliego, que él tiene los suyos, hay varios, sino hay otros casos. Estamos hablando de 65. ¿Por qué están ahí? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Por qué están ahí? Pues porque ya era prácticamente el modus operandi de estas grandes fortunas, que una vez que recibían alguna situación adversa por parte de tribunales o juzgados, terminaban los casos en la Suprema Corte. De no haber habido reforma al Poder Judicial, de no haber también dado pues luz a lo que ocurre precisamente en este Poder Judicial, pues estos casos hubieran pasado para la población mexicana de noche. No nos hubiéramos enterado. Prácticamente estos, en términos generales, podemos adelantar, este tipo de asuntos hubieran sido resueltos a favor del empresario, en perjuicio de la hacienda pública. Y veamos, 65, ¿cuántos en realidad ocurrieron en el pasado, terminaron ahí, y decíamos en detrimento de la hacienda pública, porque los ministros siempre estuvieron realmente pues dispuestos a fallar a favor de estas empresas por muchos asuntos que ya hemos comentado aquí, porque en realidad por una afinidad ideológica, una afinidad incluso a veces hasta de clase, una afinidad o de manera clara, pues un pago de favores, etcétera, algo que sabemos que siempre ocurrió en esta Suprema Corte. Entonces, son 65 casos los que se estarán ya pasando a la nueva Suprema Corte de Justicia. Qué bueno, desde mi punto de vista también, que se pasen a la nueva Suprema Corte, porque por lo menos aquí veremos si va a privar un criterio distinto al que se había convertido en dominante en la actual Suprema Corte. Y son miles de millones de pesos en impuestos que siguen ahí pendientes por saldarse de estos grandes empresarios en México. Y sí, en este sentido de lo que comenta Sósimo, pues
pues por una parte yo también diría que de algún modo les dio frío a los actuales ministros de la Corte resolver estos asuntos porque iban a quedar más exhibidos de lo que ya están, ¿no? Iban a ser, como ahora ya se hace público todo y se conoce todo, cuando antes no ocurría así, pues seguramente iban a fallar a favor de estos grandes empresarios, les iban a condonar estos impuestos y pues esas resoluciones no iban a caer nada bien pues en el ambiente, ¿no? En la ciudadanía, en el ánimo del ciudadano, pues iban a caer muy mal este tipo de resoluciones. Pero también si se dejaba resolver a estos ministros fallar a favor de estos grandes empresarios, entonces después podría venir esta contradicción en la siguiente corte si resolvía en sentido contrario. Entonces sí, definitivamente, ahora sí que diría un clásico, haya sido como haya sido, pues es mejor dejar estos casos sí ya a la próxima integración de la Corte aquí en México, que entrará en funciones a partir del próximo 1 de septiembre. Así que pues ya estos 65 asuntos fiscales de miles y miles de millones de pesos, pues ya serán resueltos por la próxima Suprema Corte y coincido con Sósimo, veremos ahí si entonces ya aplica un mejor criterio de los nuevos ministros y ministras que fallen a favor de la ciudadanía, de las arcas públicas y no de estos grandes empresarios. Pues bueno, ahí está el tema, mi querido socio.